Vamos a charlar un poco con Anabela Valencia. Anabela es gestora cultural, dramaturga, actriz, responsable del Teatro El Popular de San Telmo. Es integrante de varios colectivos culturales y miembro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el sector de derechos culturales. Lo que vamos a charlar básicamente es la situación de los trabajadores de la cultura, actores, bailarines, cantantes, técnicos, porque el tema de la cultura no solamente es el tipo que se para frente a un escenario, ¿no? Tenés atrás una industria impresionante de gente que a lo mejor no maneja el mismo caché de los grandes actores, porque muchas veces se habla de la cultura como si todo el mundo ganara lo que Susana Jiménez, y no es así. ¿Entendés? Hay un montón de gente que labura y tiene un sueldo que le permite vivir, si lo sabremos lo que estamos en televisión, pero no les permite tirar manteca al techo. Anabela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcela? Un gustazo estar acá. Gracias por invitarme. Bu- Bien, acá, bueno, con estas preocupaciones que tenemos todos los que estamos, ¿no? En la Argentina y en el mundo viviendo esta pandemia, que sabemos perfectamente cómo es esto, pero al mismo tiempo tenemos un país que venimos baqueteados económicamente desde hace rato, lo cual todavía nos limita muchísimo más, ¿no? Contame un poco sobre el tema de la cultura, que es uno de los temas que más se vio dañado frente a la pandemia. Exacto. Yo siempre trabajé dentro de lo que es la cultura independiente. Como vos decías, está como un sector más de la cultura comercial, otra de la cultura o de los espectáculos, el trabajo oficial, y otra de la cultura independiente, donde hacemos todo a partir de nuestro esfuerzo, no tenemos patrones y nos juntamos a través de cooperativas o distintas eh, formas de asociarnos que vendría a ser bastante horizontal en ese sentido, pero también muy precario porque cuando vino la pandemia, ahí se vino a visibilizar exactamente nuestra problemática, donde de un día para el otro muchos compañeros y compañeras de la cultura quedaron sin ningún tipo de respaldo ni del Estado, ni privado, ni de ningún tipo. A tal punto que no, compañeros y compañeras no tenían ni para comer. Así es como nos fuimos organizando dentro de la pandemia. Como vos decís, ya venía golpeado el sector, muy golpeado. Hace años que venimos juntándonos y organizándonos en diferentes asociaciones. Por ejemplo, está Artei, una de las que estoy, que es la Asociación de Salas Independientes, que nuclea 110 salas teatros de la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que la ciudad de Buenos Aires es la mayor creadora de teatro independiente del mundo. No sé si tienen ese dato es así, no es por decirlo, no es una forma de hablarlo, pero está Maradona, Gardel, el teatro independiente en el mundo está considerado el teatro Bueno, yo independiente. recién decía y ¿Eh? Uy, perdón. señalaba esto, no, 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 no sé si me escuchás, ¿me estás Ahí, escuchando? que se Ah, fue bueno. cortando. No, que decía que esto que señalás vos de que somos tan importantes en el teatro independiente en el mundo, digo, siempre nos quieren vender como que somos los peores y en realidad no somos tan malos. Sí, sí, hay un eslogan que lo tendríamos que borrar de nuestras cabezas para empezar, de que el argentino no es malo, el argentino no es chanta, el argentino no es un ser horrible, es muy bastante lo contrario. En el teatro es así, lo vemos, lo sabemos, lo transitamos. Eh, bueno, otro dato que si querés te doy, dentro del ofrecimiento, la oferta de cultura en la Sí, ciudad de Buenos Aires, el 80% pertenece a la cultura independiente. Te lo vuelvo a repetir. mira, El 80% de la oferta total de la cultura que se ofrece en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, es de la cultura independiente. Eso quiere decir que cuando estamos mal el 80% de la oferta de la cultura independiente. Uy, me fui. Hola, hola. Hola. sí, acá te estoy escuchando, lo que pasa es que tengo un problema, me parece, en internet y se cambió sola la conexión y entonces me Ahí frisé. voy. Perfecto. Bueno.
Y dentro de ese marco, Anabela, que vos me Marco, estás... sí, ahí seguimos. Cuando viene la pandemia, lo que hicimos es rápidamente unir fuerzas. Por ejemplo, se creó Artistas Solidarios, creo que lo conocés, sí, que lo sí, preside sí, sí, Mosquito Sancineto. sí, sí, Hicimos sí. los espacios, pusimos el lugar para recibir donaciones, se hacen embolsados, se llegaron a 300 familias sin trabajo y todavía se sigue haciendo ese trabajo todos los fines de semana en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, donde Sí. juntamos alimentos y artículos de limpieza, lo distribuimos. Y luego empezamos a ver cómo hacer para facilitar desde el Estado algunas ayudas. Nos comunicamos tanto con ciudad como con nación para ir sacando distintos beneficios. Bueno, obviamente es una pelea muy dura, es una pelea entre todas las organizaciones de salas, de actores, actrices, de danza, de música, etcétera, etcétera, de las artes escénicas, que nos juntamos para ir viendo distintas situaciones. Ahora estamos peleando por la libreta ciudadana porteña en Ciudad, que es como una tarjeta que te permite tener unos ingresos que después vas a utilizarlos en distintos supermercados o en las ferias de la ciudad para comprar precisamente alimentos. Nos estamos peleando y haciendo ese relevamiento, y cuando te llegan las listas de compañeros y compañeras, es muy fuerte, Marcela, porque ves nombres que pensabas que esa necesidad básica la tenían cubierta. Sin embargo, es muy, muy por el contrario. También Bueno, lo que pasa que yo creo que también es tiempo de empezar a hablar claramente, ¿no? Es muy difícil vivir del mundo del espectáculo en la Argentina. Y eso no es solamente en tiempos de pandemia, sino que ha sido toda la vida. Lo que pasa es que está esta figura de lo que se cree que es la realidad, que es todo, porque lo primero que te dicen, hace 30 años que trabajás en tal lugar y no la pudiste hacer, ¿qué hiciste con la plata que ganaste? Y en realidad muchas veces se gana bien durante un periodo, pero después está sin laburo durante un rato largo y uno tiene que mantenerse con esa plata. No es que el actor está trabajando todo el tiempo. exacto, es muy intermitente el trabajo del trabajador, trabajadora de la cultura. No son todos los meses, no tenés vacaciones, no tenés un montón de beneficios que tienen otras profesiones que pueden llegar a tener una planta permanente o Claro. un trabajo estable. El trabajador de la cultura primero se tiene que entender él mismo como para después poder transmitírselo a la sociedad. Basta ver nuestros queridos y queridas actrices que están en la casa del teatro, Sí. en la residencia, para ver semejantes nombres y que no tienen una vivienda y dónde están viviendo. Sí, Eso sí, sí. los tendríamos que tener todo el tiempo como diciendo, miren quién está en este lugar, a Sí, dónde. claramente. Por ejemplo, vos prendés la tele, Marcela, ¿cuántos enlatados hay? En este No, no, es momento. tremendo eso. Bueno, pero nosotros empezamos a hablar en un programa que se llamaba Infama hace muchos años de ese tema, cuando empezó la famosa episodio de la Avenida Brasil, que rompían hasta la... Que nosotros lo único que decíamos era, este programa será de cuarta, pero es un programa de industria nacional. Y acá todos los técnicos y todas las personas que laburan para este programa serán 4, pero son todos argentinos. En ese canal, que es el canal que maneja La Plata, porque en ese momento era uno de los canales más ricos de la televisión argentina, pagan $500 la lata y se llenan de plata. Y lo que pagan el pato, bueno, pero nos costó un triunfo imponer ese tema. Y todavía nos decían que nosotros estábamos en contra de la industria, de los brasileños. No estábamos en contra de nada. No, estamos a favor de nuestros trabajadores y trabajadoras, Claro. a los que queremos que les llegue trabajo. ¿Por qué hay 10 novelas en uno de los canales más vistos ahora de la Argentina, turcas? En este momento es así. $500 la lata sale. O sea, Bueno, y ahora debe salir menos. bueno, entonces, sí, las empresas que concentran más poder y tienen más dinero hacen eso. ¿Qué nos espera a los otros que somos como el último orejón del tarro a nivel económico? Claro. O desde la comercialización de la cultura? Bueno, lo que hacemos es organizarnos y darnos todas nuestras manos para hacer estos relevamientos, para que lleguen las tarjetas ciudadanas a la mayor cantidad de personas posibles, crear esos puentes entre las organizaciones y el Estado para que el Estado entienda cuáles son las problemáticas. Desde que empezó la pandemia sabemos que apareció el IFE para todo el espectro de la ciudadanía, no solamente para trabajador, trabajadora de la cultura, pero nosotros hicimos la difusión
obligación de que el trabajadora de la cultura entienda que también entraba en ese beneficio. Y entonces los ayudamos y acompañamos para que puedan llegar al IFE. Cuando muchos quedaban fuera del IFE, explicamos por qué quedaban fuera del IFE, se creó el fortalecer, el solidaridad, otros beneficios que venían del Estado Nacional, que se fueron creando. Hoy salió el beneficio Solidaridad, se llama así, de Nación. Falta que nos escuche en lo extraordinario ciudad, que no está articulando o creando nuevas situaciones extraordinarias. Tiene las ordinarias, las que nos venían ayudando antes de esta pandemia. Porque la cultura independiente sin la ayuda del Estado no existe, ni siquiera cuando no hay pandemia. O sea, pero no es una realidad argentina, es una realidad del mundo. Esa es una realidad del mundo, exacto. Y entonces ya desde hace años el Estado entiende que la cultura independiente es necesaria para el resto de la sociedad. La entiende a través de leyes. Una ley creó el Instituto Nacional del Teatro. No porque sí, sino porque entiende que el teatro es fundamental para nuestra sociedad, para muchas situaciones. Es un derecho cultural, el derecho cultural es un derecho humano. A partir de leyes se crea el Instituto del Teatro y por eso le da al teatro subsidios para su subsistencia. Ahora, cuando viene lo extraordinario, que es estar en medio de una guerra, ¿qué es esto? Un virus que nos mata, entonces tenemos que cerrar nuestros lugares. Ahora estamos con parate cultural total dentro de los edificios. Sí. Total, no podemos hacer nada, ni siquiera una filmación, no podemos ensayar, no podemos hacer nada otra vez. Estamos cerrados y cada uno en su casa haciendo situaciones de resistencia, no de adaptación, las llamamos así, virtuales. Pero obviamente no alcanza para comer eso. Entonces, se cierra todo, tiene que venir ayuda extraordinaria, la que estaba, más algo más. No, la que estaba, obvio que no va a alcanzar. Bueno, como te decía, el gobierno nacional un poco salió con estas medidas, no alcanzan, por eso seguimos trabajando y pidiendo. Igual a mí me parece, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido bastante indiferente con la situación económica en general, ¿no? Del comerciante, del dueño del instituto, del dueño del teatro, del actor. No ha habido ninguna ficha, yo he seguido pagando el impuesto inmobiliario como al valor, todavía me lo han aumentado en vez de bajarlo, no ha habido una suspensión de pago de impuestos, digo, me parece que la Ciudad Autónoma en ese aspecto se ha comportado bastante mal, ¿no? Sí, digamos indiferente o no ha hecho nada. En el sector de la cultura, que es el que más sé, después, bueno, puedo entender que también hay otros que no hizo nada extraordinario. O sea, siguió con lo que estaba y encima burocratizó más aquellos beneficios que sí estaban. Tardaron más meses para darlo, lo dieron, está bien, se encontraron con una problemática. Siempre se presentaban 100 personas, digo un número, pero son otros, ¿no? Pero en vez de 100 personas se presentaron 1000 para el beneficio. Claro. Entiendo que se complejizó, pero hicieron todo lo posible para que todo se atrase. No salieron a decir, bueno, entendemos que hay una problemática. La excusa de por qué no hicieron nada, porque el gobierno nacional le sacó los 2 puntos de coparticipación. Sí, bueno, sí. Ahora, durante los próximos 20 años, hasta que no le devuelvan los 3 puntos, si no se lo devuelve alguien, vamos a estar hablando de lo mismo. O sea, y yo creo que la gran generadora de dinero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe, ¿no? O sea, uno compara lo que se paga impositivamente hablando por una propiedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el resto del país. Y bueno, el resto del país se sorprende, ¿no? Está completamente compensado. Además, ellos agregaron impuestos a las tarjetas de débito y de crédito. Sí, toda la compra que haces. Bueno, ya está, ya lo compensaron. No nos vengan más con eso. ¿Qué van a hacer con esa plata? Que ya están adquiriendo de más. Bajaron el presupuesto de cultura. Bajaron el presupuesto de educación. Entonces, bueno, ahí viene todo esto, que parece no entenderse, pero para mí ellos sí entienden por qué no lo hacen. Igual estamos yendo a diálogos, estamos tratando de conseguir la tarjeta alimentaria ciudad que se llama Ciudadanía Porteña para todos los compañeros y compañeras que no llegan a pagarse la comida, un plato de comida, que lo estamos haciendo desde artistas solidarios con el vecino, vecina que viene a traernos la comida a los espacios culturales. Nosotros mismos nosotros ponemos el auto y la nafta para llevárselos. Eso lo tiene que hacer el Estado.
Entonces, Sí, bueno. estamos tratando de que lo haga Ciudad a partir de eso. Es un momento muy difícil, Marcela, muy, muy Bueno, difícil. en concreto ustedes no pueden hacer ningún tipo de actividad, nada. O sea, Na- no pueden... eh, Nada, las que son al aire libre. Hay un protocolo que todavía está vigente porque el DNU presidencial solamente dice que no se puede hacer la actividad en espacio cerrado. Entonces, queda vigente otro protocolo que se hizo el 13 de noviembre del 2020, donde se regula la actividad cultural en espacios públicos al aire libre. Claro. Donde podemos usar dentro de los espacios, aquellos que están habilitados, no todos, terrazas, patios y las veredas. Las veredas las podemos utilizar. Obviamente con todo el cuidado que eso significa, que es con los 2 metros de distancia, con los tapabocas, con tomar la temperatura, etcétera, etcétera. Todos los cuidados esos hacen que el aforo sea muy reducido. Te estamos hablando de funciones de 15 personas, con toda la Sí, furia. claro. Con Claro. toda la furia. Sí. Eso no es que la actividad haya que tenga un rédito económico, no, la verdad que no. Que económicamente podemos decir que no volvió Sí. nada, algunos compañeros y compañeras se animan a hacer esas pequeñas actividades como para mantenerse en actividad precisamente, pero bueno, también hay que cuidarse, cuidar la circulación porque estamos en medio de un problema muy grave de salud donde ninguno de nosotros y nosotras nos queremos contagiar y mucho Sí, menos claro. a la que venga alguien Yo a... ayer hablaba con una amiga, ¿no? Que hablábamos de la modificación de la vida de uno. Uno tiene miedo, no es que no tenés miedo. Uno tiene que seguir porque no le queda otra, pero el miedo existe, ¿no? Entonces, frente a esto que decís vos, bueno, hagamos algo en una plaza, pero también el riesgo es el mismo. Es una situación tan adversa y tan increíble. Yo creo que vamos a tener que aprender mucho de todo esto, lo que estamos viviendo. Me parece que sigo insistiendo en eso, ¿no? Cómo modificar, cómo crear, porque me parece que a tiempo futuro esto va a ser algo más que cotidiano, ¿no? Hicimos las cosas mal. Algo hicimos mal. ¿Cómo resistir, Marcela? Nosotros lo llamamos así. ¿Cómo Eh, resistir? ¿Cuáles son nuestras pequeñas acciones de resistencia dentro de eh, este contexto y tener todas las aristas del contexto, ¿no? No es, tengo mi espacio cerrado, sí, no, porque hay otros muriéndose, porque hay claro. camas de quirófano que no hay, porque hay No, 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 restricciones no, que no no. te van a llegar. Lo que pasa es que si nosotros no logramos que los grandes medios de comunicación, que son los que le hacen la matriz cerebral a la gente, se den cuenta que esto es un trabajo comunitario, Exacto. porque acá surge la idea de comunidad a través de la responsabilidad, ¿no? Y creemos que cada uno se salva por su propia cuenta y bueno, entonces estamos en el horno, ¿viste? Y el problema es que lo que tiene mayor incidencia siempre viene de ese lado. Sí, Y yo digo, es el reino de la mala fe. Porque sí. cuando vos ya empezás a jugar con la vida y la muerte, ya estamos hablando de mala gente y mala fe. Y Sí. esto está quedando expuesto, ¿eh? Y sí, mientras sigan teniendo la mentalidad mercantilista, a ver qué vende y cómo se llenan los bolsillos unos pocos, y bueno, van a seguir en el mismo juego y haciendo mucho mal. La cabeza hay que tratar de ponerlo en otro lado, las manos de nosotros, sobre todo, ponerlo en otro lado, y la cultura independiente eso lo tiene claro hace mucho, que por eso existe la cultura independiente, porque sale de los cánones conocidos comerciales, donde Sí, te claro. juntás con 10 tipos y tipas a hacer una obra de teatro donde sabes que solamente te vas a llevar 100 pesos en cada función, igual la haces porque estás poniendo otros valores, estás llegando a otro lugar, bueno, ya estás jugando fuera de esa matriz mercantilista. Pero sabes que yo creo que cada vez es más la gente que juega por afuera. Sí, Porque, a ver, cuando uno comprende que tu felicidad o lo que deseas hacer no está incluido dentro de los deseos de lo que ellos desean, que exacto. es un vericueto, pero es la verdad, empezás a buscar lugares que te hagan feliz. Y por ahí no se trata de ganar mucho, sino de que por lo menos sentirse bien, ¿no? Que Exacto. uno no es parte de cosas que son nefastas. Pero bueno, es un poco la idea. Bueno, mi querida Anabela, esperemos que con el tiempo podamos volver a encontrarnos. Estamos caminando hacia un lugar mucho más seguro, que es el de la vacunación. Tarde o temprano estaremos todos vacunados Ay, y sí. con la mejor vacuna del mundo, a pesar de muchos.
Sí, esperemos que sí. Me encanta escuchar tu risa, que es tan conocida por Bueno, todos, es como una caricia al alma. Me alegra bueno, que, aunque sea bien. un poquito dentro de este contexto, escuché tu risa. Y cuando quieran me llaman a actualización de protocolos culturales todo el tiempo, así al pie del cañón y la realidad cultural Dale, independiente. Bueno, un dale, gustazo. Anabela, un beso. Igualmente, te abrazo. Hasta la Igual, próxima, ¿eh? Hasta chao. luego.